Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, qué grato es estar con ustedes. Estamos junto a Héctor Urrutia, acompañándonos toda esta semana en lo que es el estudio de la Palabra de Dios en Diálogo Bíblico. Bienvenidos, Héctor. Gracias, muchas gracias, hermano Medina, y también a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan. El tema general, ¿no es cierto?, que estamos tratando es por qué se necesita interpretación, y hoy día vamos a ver traducción e interpretación. La verdad que esto podría ser tema de más de una reunión, ¿eh? Porque es muy abarcante. Claro. Esto de traducción e interpretación. ¿Qué significa traducir y qué significa interpretación? Así rápidamente, Héctor, en nuestro tiempo. Bueno, para hablar. Traducir se refiere cuando algo es escrito en un idioma que no es el propio y necesitamos traducirlo al idioma que nosotros manejamos. Eso sería traducir. E interpretar es tratar de encontrar el significado de ese texto, lo que me quiere decir. Interpretar puede ser, digamos, de una época para otra, algo que se escribió en el siglo XIX, tratar de entender la idea para ahora, para el siglo XXI, y traducir es algo que se escribe en un idioma y se debe entender en otro. Y entonces cuando uno se acerca a la Biblia, uno tiene que entender de que la Biblia está escrita por lo menos en 3 idiomas, algunos de ellos que hoy día prácticamente no se usan, pero ahí está. Voy a leer un texto aquí, 1 Corintios 12:10, dice: al otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. ¿Qué te dice ese texto, Víctor, aquí en relación a lo que vamos a conversar o estamos conversando? La verdad es que vemos que aquí hay diversidad de dones. No todo el mundo va a entender tan fácilmente y no todo el mundo va a poder interpretar o traducir del hebreo, del griego, del arameo. Entonces, quizás si se esforzaran todos podrían hacerlo, pero a lo mejor ocuparía mucho tiempo de la vida de esta persona poder aprender bien esos idiomas y quizá esa persona tiene otros dones, tal vez de predicar, de dar estudios bíblicos, en fin. Entonces la iglesia es un cuerpo y necesita complementarse, necesitamos apoyarnos en nuestros hermanos. Pero lo interesante del texto, veo yo, es que el apóstol dice que todos estos dones los da el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es el que inspiró a los profetas y entregó el contenido de la Biblia, es también el que nos puede hacer comprender la Biblia en forma personal y con ayuda también de algunos hermanos mayores que tienen algún don de entendimiento, mejor que el nuestro. Ahora, cuando uno dice, y he escuchado algunos comentarios, ¿por qué vamos tanto al original cuando la traducción nos bastaría? La verdad, las cosas que sin ser, digamos, entendido o haber estudiado el griego, el arameo, el hebreo, ¿no es cierto?, uno puede de alguna manera acercarse a la Biblia y ver en qué sentido está, especialmente en el contexto en que está la expresión que uno quiere decir, o está leyendo, y se aclara indudablemente mucho el significado, porque uno podría llegar a una interpretación incorrecta cuando nos acercamos, ¿no es cierto?, pensando en nuestra cosmovisión, en lo que nosotros entendemos, sin ver el contexto que aparece allí, sin ver el pensamiento, el comportamiento del autor, qué quiso decir el autor en ese texto. Podemos encontrarnos con algunas dificultades a veces de interpretación. Estoy pensando así rápidamente cuando Jesús contó lo de Lázaro, ¿tú recuerdas? Y del rico. Sí. Uno podría decir, ves que allí, después de la vida, después a la muerte, ¿no es cierto?, hay un lugar donde buenos van al cielo y los otros van al infierno. Puede sacarse de allí, ¿no es cierto?, una interpretación inadecuada acerca de qué es la vida después de la muerte. Pero, ¿dónde está la base? ¿Cómo se podría entender eso? Viendo el contexto, ¿qué es lo que está tratando de decir Jesús? ¿Qué es lo que está contando? ¿Qué es lo que está diciendo, verdad? Sí, yo quisiera decir algo sobre la traducción. Cuando uno traduce de un idioma a otro idioma, hay dos opciones, podríamos decir. Una es tratar de ser bien literal en nuestra traducción, o sea, ser fiel a las palabras que se usan,
a la construcción de la oración, una traducción muy cercana al original, pero que al mismo tiempo es un poco difícil de entender para el lector moderno. Y otra posibilidad es una interpretación, más bien, una traducción bien tratando, digamos, de hacerlo bien accesible al idioma contemporáneo, que sea bien entendido en un buen castellano para nosotros. Pero eso va a requerir que yo, en vez de traducir palabra por palabra, traduzca las ideas. Por ejemplo, por decir un ejemplo, cuando dice la Biblia que Dios le pidió a Moisés que quitara el calzado de sus pies, ya sabemos porque hemos leído, hemos escuchado sermones que era una forma en que los orientales mostraban reverencia, y todavía se practica en los países árabes, en China y en otros países quitarse el calzado en son de reverencia. Pero si no supiéramos eso y solamente tuviéramos la Biblia, quita el calzado de tu pie, nosotros no entenderíamos qué es lo que está diciendo. Entenderíamos que para acercarse a Dios hay que sacarse los zapatos, y condenaríamos a todos aquellos que van a la iglesia con zapatos. Pero en cambio, por ejemplo, se podría hacer una traducción más apegada a nuestro lenguaje, a nuestra forma de comprender, y podríamos traducir: muestra reverencia delante de mí, por decir un ejemplo. Entonces podríamos, esa frase, quita el calzado, traducirla por la frase, muestra reverencia, y entenderíamos perfectamente bien el concepto. Sin embargo, no sería una traducción apegada a las palabras de la Biblia. Entonces es bueno tener dos tipos de Biblias: una Biblia bien cercana al original, como en este caso la Reina Valera o la Biblia de Jerusalén, pero también una Biblia que sea bien cercana al lenguaje nuestro, al castellano, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional o la Dios habla hoy. Con ambas Biblias podemos, digamos, tener una idea más completa de la traducción correcta. Fíjate que allí en Lucas 24, cuando se aparece Jesús después de la resurrección, camino a Emaús, que es un relato tan hermoso, Cristo tiene que interpretarles para que ellos entiendan. Voy a leer solamente 24, 27, donde dice: comenzando, fíjate, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba de todas las escrituras lo que de él decían. Él tuvo que interpretar, acercarles la Biblia a ellos, aunque esto se los había dicho Jesús, pero tuvo que hacerlo porque ellos todavía no lograban entender realmente que Cristo tenía que padecer y resucitar, y a pesar de que lo vieron, tenían dudas de ello. Bueno, amables oyentes, interesante cómo la Biblia se puede interpretar a sí misma. Vamos a continuar mañana conversando de esto. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.